hablar el día de hoy sobre la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y en relación con el contexto. Los métodos de investigación cualitativa se encargan del proceso de significado. Están basados en la interpretación y el constructivismo y son subjetivos, ya que considera que existen múltiples realidades o verdades basadas en una construcción de la realidad. Entre las características más importantes de este tipo de enfoque está que el enfoque cualitativo es inductivo. Los investigadores desarrollan conceptos partiendo de datos y evaluar teorías o hipótesis antes utilizadas por otros investigadores. El investigador observa el escenario y las personas que lo rodean. Las personas o los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Los investigadores de este enfoque son sensibles a los aspectos que producen su investigación sobre las personas que son objeto del estudio. Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para que la investigación sea esencial, debe experimentar la realidad tal como otro lo experimenta. El investigador aparta su propia creencia y perspectiva. Para el investigador, todos los puntos de vista son valiosos. No busca la verdad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. Los investigadores dan validez a su investigación, utilizando los métodos que permiten estar próximos al mundo empírico. Para el investigador, todos los escenarios y todas las personas son dignos de estudio. La investigación cualitativa es un arte, ya que no son estandarizados ni están refinados. Gracias. Reciban un cordial saludo, estimados compañeros, colegas, profesores. En esta breve intervención les haré una descripción de lo que son dos métodos de investigación bastante importantes, que es el método etnográfico y el método biográfico. Comenzaré con el método etnográfico. La etnografía es un estudio sistemático de personas y culturas. Digamos que la etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de un grupo social determinado y poder participar en ese grupo social, en ellos, para así poder contrastar lo que la gente dice y hace en ese grupo social. Entre las técnicas y estrategias metodológicas utilizadas en este método de investigación tenemos que la etnografía utiliza múltiples y variadas técnicas y estrategias. Para poner énfasis el uso y estrategias interactivas como la observación participante, las entrevistas, los instrumentos diseñados por el propio investigador como tal y el análisis de documentos. También se utilizan los recursos de la tecnología para mejorar lo que es la percepción de nuestros sentidos como investigador, tales como grabadoras, cámaras fotográficas de video, computadoras y algunas herramientas de hoy en día como son las redes sociales. Skype también podrían utilizarse y sería un método factible para este tipo de investigación. Entre las herramientas, las ventajas y limitaciones de la etnografía, tenemos que la etnografía, cuando tiene éxito, proporciona una información sobre la vida social mucho más rica que la mayoría de los restantes métodos de investigación. También podemos aprender más sobre los procesos sociales que se solapan con la situación que estudiamos, ya que la estamos viviendo desde adentro. Un método de investigación más que se adentra bastante en lo que se está estudiando. La etnografía también proporciona al investigador más flexibilidad que otros métodos, ya que le permite adaptarse a circunstancias nuevas e inesperadas y aprovechar las oportunidades que pudieran surgir durante el estudio. Sin embargo, el trabajo de campo también tiene grandes limitaciones. Solamente pueden estudiarse grupos o comunidades relativamente pequeñas y casi todo va a depender de la habilidad del investigador como tal para ganarse la confianza de los individuos que se están estudiando. Digamos que si el investigador como tal no tiene ciertas capacidades bien desarrolladas como son una comunicación eficaz,
el carisma para ganarse a la gente, se va a ver comprometida como tal lo que es la investigación, ya que estas son herramientas, son capacidades que debe tener bien desarrolladas el investigador para usar este método. También puede ocurrir lo contrario, es decir, que el investigador se identifique tanto con un grupo que al convertirse casi en uno de sus miembros, pierda las perspectivas que tiene un observador del exterior. Esa es una desventaja que tiene este método. Y el método biográfico. El método biográfico es otra técnica estructural y cualitativa basada en el interés por conocer la manera en que los sujetos crean, recrean y reflejan el mundo social como tal que les rodea a través del tiempo. Este método aporta por lo tanto una visión de cambio social a través de los actores que sociales según su marco interpretativo como tal. En relación a ello, las técnicas biográficas constituyen un conjunto de procedimientos destinados a producir la información como tal para describir y explicar el proceso vital de una persona o un grupo social en su contexto. Y digamos que bajo el mismo término se esconden en realidad técnicas que aún compartiendo sus supuestos comunes son bien distintas en su aplicación. En el material biográfico se utilizan diferentes técnicas. Digamos que la voy a categorizar en tres aspectos, que son las técnicas basadas en la documentación, entre las cuales tenemos autobiografía, diarios y anotaciones diversas como agendas, documentos expresivos, y técnicas basadas en la conversación, como son las biografías, historias de vida, relatos de vida. Y existen las técnicas basadas en la observación, que son la observación del contexto del sujeto o del grupo como tal. Entre las desventajas que tiene este método de investigación podemos decir que obtener buenos informantes es bastante difícil. El éxito de la investigación se puede ver comprometido dependiendo de la calidad de los informantes, la honestidad, la sinceridad con que se adentren en la investigación y se expresen, digamos. Pensar que el relato biográfico habla por sí mismo, no es así, debemos saber interpretarlo como investigadores, sacar la información real de esos tipos de herramientas de recolección de información que vamos a usar. Y la dificultad de complementar relatos biográficos iniciados también es bastante difícil. Digamos que esa es una de las desventajas que tenemos en este método biográfico. Un placer haber compartido con ustedes esta información. Muchas gracias. Continuando con el video acerca de los enfoques metodológicos cualitativos, me tocó a mí describir el método de participación-acción o el método de investigación-acción. Este método tiene sus orígenes o se remonta en la segunda mitad del siglo XX, haciendo referencia a los trabajos de Colli, donde manifestaba la necesidad de la investigación de la comunidad en la investigación. Este método también se conoce como investigación participatoria, investigación participante o simplemente investigación-acción. Aquí se considera como protagonista de la investigación, valga la redundancia, dentro del proceso de investigación a la comunidad misma. Murcia define este método como un enfoque investigativo que implica la participación de personas que hayan de ser beneficiadas de la investigación y de aquellas con quienes ha de hacerse dicha investigación. Dentro de las características está que beneficia inmediata y directamente a la comunidad, involucra a toda la comunidad en todo el trabajo de investigación. El investigador participa en la investigación, ataca, o mejor dicho, obtiene una interpretación objetiva y formula las acciones más pertinentes para transformar dicha problemática. No busca generalizar, sino aplicar los resultados donde se ha hecho la investigación. Es un proceso permanente de retroalimentación y cambio. En este método no existen pasos previamente establecidos que hayan de seguir con rigidez, ya que es un proceso dinámico. En este sentido, algunos autores, como el caso de Murcia y Astorga, han trazado algunos esquemas, etapas o fases para abordar la investigación. Por lo menos en el caso de Murcia habla de una fase exploratoria donde se maneja o se identifican las necesidades básicas
una segunda etapa donde se habla de la descripción de la problemática, y una tercera etapa donde se habla de elaboración de una estrategia con sus acciones. Por otro lado, Astorga plantea 4 fases o 4 etapas. Una de diagnóstico, donde por supuesto se conoce, la idea es conocer la problemática. Otra es la planificación, donde se preparan las acciones para solucionar el problema. Una ejecución, donde se realizan las acciones planificadas. Una de evaluación, donde se valoran las acciones que se han realizado, y por supuesto una sistematización, donde se reconstruye las experiencias de todo el proceso de trabajo como tal. Dentro de las ventajas que presenta este método de investigación está que organiza y moviliza a las personas, y por supuesto de una u otra manera motiva a la participación en la solución de los problemas. Permite integrar a la comunidad como investigador activo. Facilita la información y el intercambio de la misma entre los participantes. Otra de las ventajas está que fomenta el aumento del nivel del pensamiento crítico entre los participantes. Una ventaja que es muy característica de esto, que no hace falta la experticia o la experiencia de un personal técnico para ser llevado a cabo, dado que la simplicidad o el no requerimiento de aplicaciones técnicas de alto nivel para la elaboración de entrevistas o la toma de muestras no implica una formación profesional extrema en ese sentido. Y por supuesto, por otro lado, una ventaja que es muy interesante, que por supuesto genera nuevos conocimientos que invitan por supuesto a que la comunidad, los participantes de esta investigación generen cambios en su entorno. Para finalizar, voy a hacer una conclusión acerca de los temas o puntos tratados por mis compañeros en los videos anteriores. Quiero comenzar citando a el gran filósofo francés René Descartes, donde él decía que la razón por naturaleza era igual en todos los hombres, pero este también se planteaba una pregunta de cómo y el por qué la razón produce diversidad de nuestras opiniones. Por supuesto, la respuesta está en el método, ya que la cuestión no es que seamos unos más razonables que otros, sino que nosotros conducimos nuestro pensamiento por diferentes vías y por supuesto no consideramos las mismas cosas. Unos consideran unas, unos consideran otras. Y bajo esta idea es que se plantea el concepto de enfoque. Es tener otro punto de vista, tener otra perspectiva. Por supuesto, este enfoque metodológico se decanta. Los enfoques metodológicos de investigación se decantan en dos vertientes o en dos opciones: una epistemológica relacionada con el conocimiento y otra ontológica relacionada con la interpretación de la realidad. Por supuesto, el enfoque cualitativo sigue esa vertiente ontológica. Podemos decir que un enfoque cualitativo se trata acerca de un estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis que hace que algo sea lo que es. Tal vez sea un concepto muy general o tal vez un poco abstracto, pero sin embargo define cómo es este tipo de enfoque, pues. O sea, no lo ve en una sola dirección, o sea, lo ve de una manera muy amplia. No toma en consideración diferentes interacciones, ¿no?, en función al entorno y en función a los individuos participantes. Por supuesto, en esa interrelación, en esa interacción se manifiestan las diferentes soluciones para abordar una problemática específica. Dentro de los métodos explicados por mis compañeros, ¿no?, se encuentra el método hermenéutico, el cual se trata de observar, por decirlo así, de manera muy sencilla, se trata de observar algo y encontrar un significado. Es uno de los métodos que comúnmente desarrollan muchos investigadores. Otro de los métodos es el fenomenológico,
cuando se estudia un fenómeno y para el investigador no es fácil informarse una idea y conceptos sobre el mismo. O sea, a través de esta metodología el investigador puede construirse una idea mucho más sencilla y puede buscar una respuesta, una respuesta acerca de la problemática planteada. Otro de los métodos utilizados es el método etnográfico. Este se aplica para entrar a conocer algunos grupos étnicos, raciales, guetos o institucionales, ¿no? El grupo estudiado se estudia de manera holística. Por supuesto, se estudia en función a un todo integrado, ¿no? Y por supuesto, adquiriendo un significado por esas relaciones. Otro de los métodos es el método biográfico, que se basa en estudios en una sola línea y se concentra en una familia o a veces en una sola persona, estudiada a lo largo de un trayecto, de un periodo de su vida. Y por último, el que me tocó a mí exponer, y podemos definir sencillamente como un método que involucra en la investigación a los participantes del estudio con el objeto de concientizar, desarrollar e inclusive independizar al grupo estudiado en este sentido. Agradezco la oportunidad y doy las gracias por su atención acerca de mi exposición. Buenas noches.